el examen, pero ahí está. Es que como tal no es como una sesión, ¿no? Sino es como para platicar del proyecto, pero ya comenzamos a grabarla. Entonces, ¿dónde hay otro escenario de concurrencia en el proyecto propuesto de BitTorrent? Cuando hay nodos que solicitan el mismo archivo. Cuando digo solicitan, es que nada más quiero tener acceso a un archivo específico. Ah, ok, yo quiero leer el archivo tetris.jpg. Ok. Si tengo 3 nodos que lo están solicitando abrir el archivo, en ese momento yo defino que tengo concurrencia para leer el archivo. Todavía no tengo concurrencia ni siquiera para intentar fragmentarlo, copiarlo y transmitirlo. Simplemente estoy hablando de concurrencia para poder abrirlo y en consecuencia leerlo. ¿Voy bien hasta aquí? Chicos. Sí. Profesor. Bien, entonces, esto que estoy comentando es lo que queremos que quede claro de por qué es un fenómeno o por qué es un proyecto de sistemas distribuidos. Si yo tengo un sistema que presenta concurrencia de algún tipo, yo tengo que resolverla. El problema de la concurrencia, ya lo dije, es el tiempo, el tiempo de respuesta, ¿no? Produce retardo en la respuesta, y si se va a aspectos críticos, la concurrencia puede ocasionar que el sistema deje de operar. Es exactamente lo mismo que cuando yo dejo presionado alguna tecla en mi teclado, válgase la expresión, empiezo a escuchar una alarma, ¿no? Un beep de que pues el sistema operativo ya no puede atender o ya se llenó el buffer del teclado y no me puede atender. O le doy muchos clics con el mouse a alguna aplicación y la congelo, ¿no? O decimos que ya tronó el sistema, ¿no? Una expresión popular. ¿Por qué? Porque la concurrencia llegó a un aspecto crítico. Recibió más solicitudes de las que podía atender. Entonces, eso es lo que queremos, o esa es la solución que los sistemas distribuidos quieren resolver. Hoy hay concurrencia, yo la administro, la gestiono para que, uno, no haya una demora importante que afecte al usuario, y dos, no lleguemos al punto crítico de que incluso la aplicación deja de responder, ¿sí? En el caso de la propuesta del proyecto, hay concurrencia al solicitar un recurso, hay concurrencia al gestionar el recurso. ¿Dónde lo veo? Cuando solicito acceso a conectarme con un nodo, cuando solicito acceso para leer un archivo, cuando solicito acceso no solo para leer el archivo, sino también para fragmentarlo y enviarlo. Todas estas concurrencias tienen diferentes formas de atacarlos, ¿no? Si yo tengo concurrencia en las solicitudes de conexión, una forma muy simple y muy común en la que lo resolvemos es generando hilos, como se propuso en mi propuesta mía como profesor. Pues voy a utilizar Socket y pongo hilos. Si recibo muchas solicitudes, pues genero tantos hilos como solicitudes requiera. ¿Cuál es el problema de esa solución? Cuando a mí me pidan arriba de 100 conexiones o de 50 conexiones, en ese momento es muy probable que mi solución colapse, es decir, llegue al punto crítico de la concurrencia y truene, ¿no? Como se dice popularmente, el sistema, deje de operar. En ese momento mi solución ya no fue factible. Pero ahorita, como estoy haciendo una propuesta de emulación de este proyecto, me doy cuenta que mi solución distribuida
para resolver este fenómeno de concurrencia cuando hay máximo 50 solicitudes de conexión, va a funcionar. En el momento en el que yo supere ese número, pues mi solución ya no sirvió. Pero ¿por qué digo que es una solución distribuida? Porque voy a repartir y voy a asignar cierto comportamiento a cada entidad. O sea, voy a tener un programita adicional que está revisando cuántas solicitudes tengo, cuánto tiempo llevan operando, qué es lo que están solicitando, y yo pongo esas reglas. Ese programita es el que tú tienes que diseñar en el proyecto. No es tanto, obviamente, lograr el objetivo que es transferir el archivo. Eso es algo esperado, pero no es el punto crucial del proyecto, sino lo que se revisa y que es de competencia de esta unidad de aprendizaje, que es cómo pensaste en resolver ese problema de que tienes muchas solicitudes. Ya dije, una puede ser a través de usar hilos, pero no es la única. La otra es utilizar los RPCs o utilizar los RMIs. Si ustedes revisan las prácticas, aunque son muy básicas, no hay uso de hilos, pero pueden atender múltiples clientes. No necesitan crear hilos ustedes como programadores. Obviamente RPC y RMI internamente pueden manejar esquemas similares a los de hilos o de hilos, pero ya no están en manos de ustedes, ¿sí? Pero presentaron una solución. No sé si hasta aquí, Gerardo, va quedando claro, hay una duda. Sí, profe, sí, sí está claro el tema, bueno, digamos que el objetivo del sistema distribuido, o al menos en el proyecto. Y así ya lo había entendido, Gerardo, desde la vez pasada. Perdón que lo pregunte así. A lo mejor me estoy expresando mal en el decir entendido. Más bien, yo lo he explicado bien o se había entendido diferente. Bueno, lo que no tenía muy claro era los tipos de concurrencia que había. O sea, yo pensé que la concurrencia era como que un solo concepto de gestionar los recursos del sistema e ir, digamos, por así decirse, gestionando las solicitudes. Pero ahorita lo que sí no sabía era el tipo de concurrencia que hay. Por ejemplo, la concurrencia de solicitud del archivo y la concurrencia de conexión. Ok, muchas gracias, Gerardo. Sí, más que nada, muchas gracias por tu respuesta. Más que nada esto se los estoy comentando porque yo al ver las respuestas en sus exámenes y también viendo las propuestas de casos de estudio diferentes que me hacen hecho llegar a algunos de ustedes con respecto a hacer un proyecto diferente, me percaté que no había quedado claro eso y entonces dije, yo me estoy explicando mal. Entonces por eso ahorita estoy haciendo énfasis en explicar, ¿no? De hecho, para eso se hacen los sistemas distribuidos. Oye, yo tengo un sistema que tiene concurrencia, hay que aplicar una estrategia de sistema distribuido para resolverla. ¿Cuál otra podría ser para atacar la concurrencia? Algunos me comentan, puede ser, pues utilizo un web service. Sí, es válido, solo que en el web service eh, tú ya no vas a poder proponer cómo atender el exceso de solicitudes. Eso es algo que el web service ya va a hacer en automático por ti. Vas a resolver el problema, pero a mí me dejas sin la posibilidad de evaluar tu capacidad de definir una estrategia para atender la concurrencia. No sé si me explico en este punto. Es como si me estuvieses presentando, de hecho así es, una aplicación distribuida para resolver lo que estoy pidiendo en sistemas distribuidos. Es decir, la solución es correcta, va a resolver el problema,
pero tú te vas a enfrentar al problema de aprender cómo diseñar un web service y no tanto a cómo atacar el problema de concurrencia. De hecho, Gerardo hace un momento que mencionó que no había quedado claro que había tipos de concurrencia. Eso es algo que yo espero que tú descubras, ¿no? Al ir desarrollando el proyecto, pero que ahorita lo menciono precisamente porque observé que había demasiados casos que eso no había quedado claro, que quedaba el concepto como muy abstracto, como decía, pues concurrencia es competencia por un recurso, ¿no? Múltiples personas quieren acceder a lo mismo. ¿Y cómo lo resuelves, no? Y vuelvo a citar este caso de mi ejemplo ya muy trillado de la caja del supermercado, que si yo empiezo a ver que la fila crece mucho, pues ¿qué tienes que hacer? Pones a otra persona que está vigilando y que dice, oye, ya hay 20 personas formadas, y entonces, ¿qué hago? Pues si tengo más cajas, las empiezo a repartir. O decido abrir una caja nueva y las reparto. ¿Para qué? Para que no tengas a la gente esperando, ¿no? O sea, el problema de la concurrencia ahí en la fila de supermercado es una, que tienes demasiado tiempo esperando a la gente y no dejas fluir la venta. Y dos, que puede llegar a colapsar. Digo, eso se oye complicado que ocurra, pero puede ser que incluso alguien decida ya no adquirir ciertos productos o todos los productos y regrese más tarde o regrese otro día. Entonces eso para el caso del negocio es algo, es el aspecto crítico, ¿no? O que digas, bueno, es que en 8 horas yo necesito atender 1000 clientes. Y si nada más abrí una caja, no va a haber forma de que yo atienda esos 1000 clientes, aunque todos decidan esperarse. Las 8 horas no me van a ser suficientes para con una caja atender los 1000 clientes. Pero eso es por el caso de estudio. En este caso, en este ejemplo muy trillado que uso del supermercado, por eso lo estoy comentando. Entonces, si tú quieres hacer una propuesta diferente, nada más descríbeme el escenario. Ok, voy a plantear que voy a tener cierto tipo de concurrencia con 3 o 5 usuarios o con 3 solicitudes, y lo que yo voy a hacer es repartirlas. En el caso de mi propuesta, insisto, como profesor y como ejemplo que yo doy, es, tengo 3 solicitudes de conexión a la red BitTorrent. Ok, no los voy a formar en una cola, en una fila, sino lo que hago es, cada que llega una petición, creo un hilo que lo va a atender. Eso me garantiza que todos van a estar atendidos y que nadie va a tener la impresión de que está esperando. Todos van a tener esa impresión de que están siendo atendidos en tiempo real. Y digo impresión y tiempo real porque ya sabemos que sí va a haber una diferencia en milisegundos o picosegundos entre atender una petición u otra, pero todos se van a atender y no voy a ver reflejado un fenómeno de concurrencia en este escenario que estoy comentando. ¿Sí me explico, chicos? Sí, profesor. Sí, sí, Jorge, que esto también, perdón, Jorge, aprovechando, también sí me había explicado yo correctamente la primera vez, o si hacía falta que esto lo comentara. Bueno, lo que pasa es que en mi caso yo ya tenía un concepto acerca de esta parte de concurrencia. Sí. De hecho, ya le había comentado que incluso se tenía que tratar tanto la parte de concurrencia de múltiples usuarios como la competencia por recursos y varias cosas. Ok, entonces sí, ya estaba definido. Muy bien. Sí, más o menos. Ok, gracias. Sí, Entonces, sí, de hecho sí. gracias. Entonces, continúo. Entonces, en el proyecto de sistemas distribuidos para esta propuesta de BitTorrent, ataco el problema de concurrencia, presento una solución basada en hilos, y esa solución basada en hilos me va a llevar también a tener que definir una estrategia para administrar la cantidad de hilos que voy a generar. Y obviamente, como también estoy proponiendo
hacer uso de sockets, también tengo que definir una estrategia para administrar los sockets que voy a ir creando, porque voy a crear muchos sockets y voy a crear muchos hilos, ¿sí? Cuando hablo de muchos, aquí estoy hablando en el orden de 3 por n, ¿no? No estoy hablando en el orden de los cientos o de los miles, que sería lo representativo en un sistema distribuido. Entonces, reitero, ataco concurrencia, presento un método para resolverlo y obviamente muestro esa solución, concurrencia. Otro problema que ataco, tolerancia a fallos o también conocida como robustez. ¿Cuándo la presento? Cuando yo a propósito voy a cerrar una terminal o voy a cerrar un socket a propósito, o sea, voy a darle clic en el botón de terminar y entonces termino abruptamente la ejecución del programa. El programa no terminó porque llegó a una condición previamente establecida, sino que terminó porque yo activé algún evento que lo terminó. Entonces, tolerancia a fallos aquí es que el usuario cerró la aplicación cuando todavía estaba en operación el proceso y le hablo de que tiene una recuperación o tolerancia a ese fallo porque vuelvo a ejecutar el programa, el proceso, y continúa como estaba en el tiempo en el que yo lo terminé. O sea, no veo afectado su operación. En la descripción que yo hice, mencioné que, ¿cómo me doy cuenta que sí regresó al estado anterior justo cuando yo cerré el programa a propósito? Porque llevo un monitor que me dice, lleva el 60% del archivo o el 40% del archivo. Entonces, cuando ese monitor deja de recibir actualizaciones de cuánto porcentaje de archivo he enviado, él determina que me quedé en el último punto, a lo mejor 40%. Entonces, cuando vuelve a ejecutarse mi programa que había yo cerrado a propósito, le vuelve a enviar notificaciones y le dice, voy en 41%, en 42%. Y dice, ok, ibas en 40 y ahora ya vas en 41, 42%, 43%. Continúa. O sea, se recuperó del fallo. Eso es lo que le llamamos tolerancia a fallos. Es un ejemplo muy, muy básico el que estoy narrando y mi intención es que a ti te quede claro por qué decimos que este es un proyecto de índole distribuida. La estrategia que voy a utilizar para que se recupere el programa cuando yo lo cerré a propósito es que yo tengo un programa monitor. Yo tengo un código que hice que su función nada más es estar monitoreando el estado de mi proceso. Y ya, es una solución muy básica, muy simple y va a funcionar, pues, como ya lo mencioné en el caso de los hilos, hasta un cierto número. Cuando tenga demasiados procesos que monitorar, pues seguramente va a colapsar igual que todas las otras estrategias. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario, chicos? No, profesor. Gracias, Carla. Entonces, llevamos concurrencia, llevamos tolerancia a fallos, ¿sí? ¿Alguien más ahorita dentro de lo que ya he narrado del proyecto, no solo en esta sesión, sino en anteriores? ¿Alguien más que detecte otro problema que atacan los sistemas distribuidos en la propuesta? ¿O nada más son esas dos de concurrencia y tolerancia a fallos? Supongo que escalabilidad también. Gracias, Alan. ¿Cómo en el proyecto se propone atacar o qué problema genera la escalabilidad? Pues la escalabilidad es básicamente poder pues aumentar, ¿no? Nuestro poder de procesamiento o, ¿Sí? bueno, mejorar nuestro proyecto, básicamente. Entonces, ¿Sí? pues se puede escalar. Como usted dijo, lo podemos pasar a un
a la del Amazon Web Service también. Ok, Alan, muchas gracias. Aunque ahorita yo en el proyecto, en la propuesta, indiqué que lo de Amazon Web Service iba a ser como algo adicional. Sí es correcto, sí atacamos escalabilidad, pero si dejamos que Amazon sea el que lo resuelva, mi tarea como ingeniero queda a nivel de nada más de operación de la implementación, o sea, aprender cómo le hago en Amazon Web Service para que si yo estoy recibiendo 100 conexiones, pongo una regla en Amazon que diga, oye, cuando llegues a 100, lo que va a ocurrir es que la siguiente conexión que llegue, es decir, la conexión 101, se va a ir a ejecutar a una nueva máquina que yo voy a arrancar en ese momento. O sea, tengo una máquina en operación, ya recibí 100 solicitudes, llega la solicitud 101, en ese momento Amazon toma la decisión de crear, bueno, no de crear, de arrancar una nueva máquina virtual y ahí atender esa nueva conexión que acababa de llegar. Así va a estar, digamos, de 100 en 100, ¿no? Por decirlo. Las primeras 100 en una máquina virtual A, las siguientes 100 en una máquina virtual B, las siguientes 100 en una máquina virtual C, pero es Amazon el que detecta que ya llegamos a 100 conexiones y decide levantar otra máquina virtual para seguir atendiendo. Eso ya lo hace Amazon. Obviamente, tú sí tienes que hacer algo, o sea, definir esas reglas, configurar el ambiente, etcétera, pero ya todo eso lo hace Amazon. Ya tú nada más a nivel operativo y de configuración actúas en el ambiente, pero no llegas a definir una estrategia de cómo distribuir y de cómo resolver la escalabilidad. Es decir, que tú tengas el programita que monitorea cuántas conexiones tienes, que ese programita envíe un mensaje a otro programa que le diga, oye, hay que levantar una nueva máquina virtual, y tengas un tercer programa que a su vez él ejecute desde cero una máquina virtual. Entonces, estamos hablando de tareas diferentes a nivel de ingeniería. Todo de lo que estamos hablando es ingeniería. Pero en esta unidad de aprendizaje a mí me interesa más ver tus estrategias para resolver las problemáticas, más que aprendas a operar una tecnología o un framework o un entorno que lo resuelve. Ok, a ver, va de nuevo. Entonces, aprender una tecnología, un framework o un ambiente es labor de ingeniería, sí, por supuesto, pero es a nivel operacional y configuracional. No hay forma ahí de que yo defina en qué momento se va a crear una nueva máquina virtual porque un software que lo está monitoreando, que yo construyo, me lo defina. Eso ya es un comportamiento en Amazon que está definido. Yo nada más aprendo a configurarlo, lo pongo en operación y obviamente lo implemento. Pero acá, en el enfoque que yo estoy proponiendo, tú aunque hagas un programita muy básico para monitorear el estado de solicitudes, por ejemplo, de un recurso, tú tienes que hacer ese programita y enterarte qué tanto tiene que hacer ese programa. O sea, ¿cómo me entero que tengo 10 conexiones o 20 o 30? ¿Cómo me podría enterar? Yo tengo que pensar eso, diseñarlo y decir, bueno, si como dice el profe, estoy haciéndolo con sockets, ¿cómo puedo saber cuántos sockets tengo activos en la red en un momento X? ¿Cómo hago eso? Esa es la tarea o parte de lo que yo espero en la unidad de sistemas distribuidos, que tú desarrolles, que tú descubras qué tienes que hacer.
que me expliques tu estrategia, aunque sea a nivel algoritmo, pseudocódigo, pero que lo desarrolles. Obviamente, nosotros estamos pidiendo que se vea el resultado en un programa funcional para comprobarlo más rápidamente. Pero, y reitero, la parte medular para mí es cómo lo atacas. Que tú empieces tu reporte y me digas, ok, mi escenario es este, tengo 3 nodos, puedo crear 2 redes BitTorrent y ataco concurrencia, ataco tolerancia a fallos, ataco escalabilidad. O no ataco escalabilidad y mejor decidí atacar transparencia. Ah, ok. Explícame las condiciones en las que vas a atacar la transparencia, qué programas o estrategias tuviste que definir, pues para garantizar esa transparencia. Y listo. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Ismael? Sí, profe. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, con todo esto que acabo de comentar, espero que para todos quede un poco más aterrizado, o no un poco, si más bien yo diría que ya quedara aterrizado, cuál es el propósito del proyecto. Reitero, el proyecto no es sobre programación. Esa es una habilidad que, por supuesto, se espera que tú ya tengas en algún nivel adquirida. Pero no todo es demuéstrame tu talento programando y viendo que opere el programa, sino también que me expliques cómo tú te imaginas que podemos resolver estos problemas que yo he platicado ahorita, ¿no? Que nada más son 3 o 4. No definí todas las propiedades o problemas a los que se enfrentan los sistemas distribuidos o a qué nivel de profundidad, ¿no? Yo puedo simplemente decir, yo ataqué concurrencia, pero si tú no me detallas, pero es que hay concurrencia en la solicitud de conexión. Hay concurrencia cuando fragmento mis archivos. También hay concurrencia cuando transfiero mis archivos. También hay concurrencia cuando envío mensajes o incluso hasta cuando construyo hilos. Pero todo eso es una estrategia, una metodología que yo espero que tú diseñes y que me expliques cómo va a operar. Obviamente, una vez que tienes esa metodología, ese desarrollo de cómo enfrentarlo, pues sí tienes que llevarlo a una implementación de código, pero ya ese es, digamos, el punto de menor evaluación para mí en los proyectos que yo establezco. Tú me puedes decir, oiga, y si yo utilizo un framework, un entorno de desarrollo con herramientas que me facilitan eso, es más, lo voy a hacer en Amazon, ¿sí va a valer? Obviamente, yo tengo que evaluar eso, pero también espero que tú ahí tengas pues el reto de decirme, propongo que se comporte así mi programa, que no todo sea simplemente subirlo a la plataforma y configurarlo y decir, bueno, pues ahí está, ¿no? Ya lo arranqué y está operando, está haciendo lo que pidió, ¿sí? Entonces, es muy importante para mí que eso les quede claro a todos, que eso es parte de lo que uno espera en el reporte. Que si no lograste una funcionalidad al 100%, pero me explicas detalladamente tu metodología, tu algoritmo, o tu técnica, o tu estrategia que tú pensaste que podía funcionar, y me muestras obviamente en tu código, el que hayas realizado, cómo lo pensaste que lo podías implementar y yo lo evalúo, aunque al final tú me digas, bueno, pues mire, yo así lo definí, así hice mi estrategia, pero cuando lo implementé, pues no logré hacer lo que en papel sí creí que iba a lograr. Pero eso a mí me va a dar la oportunidad de evaluarte desde el punto de vista de sistemas distribuidos, no tanto del punto de vista programador. De decir, pues sí, mira, bajó el código y lo echó a andar. Eso se vale si me dijeras la materia es de aplicaciones distribuidas o la materia es de programación.
en una materia de aplicaciones distribuidas sí evaluamos, pues obviamente tu código, pero porque ya adquiriste los conocimientos de sistemas distribuidos. O sea, ya tienes claro qué es concurrencia, qué es escalabilidad, qué es transparencia, qué es tolerancia a fallos. Y entonces, ya con tu habilidad que tengas de programación, pues lo vas implementando y ahí ya no te vamos a pedir que sea desde cero, ¿no? Ahí sí puedes utilizar herramientas técnicas y nada más integrarlas. Ya estás en un nivel de ingeniería, en una capa de ingeniería de alto nivel. Aquí, como les he comentado, estamos en una capa de ingeniería de medio nivel o de bajo nivel para resolver las problemáticas. Entonces, para reiterar lo que acabo de comentar es, me interesa la técnica, la estrategia, la metodología o el algoritmo que tú planteas para resolver la problemática. En este caso, yo estoy explicando un proyecto donde digo, ataco concurrencia, mi estrategia es a través de hilos, pero tengo que administrar los hilos, tengo que administrar los sockets, ¿ok? Oye, tienes también ataco tolerancia a fallos, sí, porque mi estrategia fue diseñar un monitor de progreso y de estatus del nodo. Ah, perfecto. Oye, también tengo escalabilidad y utilizo también la misma técnica. Otro monitor que está en todo momento revisando cuántas solicitudes tengo, cuántas descargas tengo y yo pongo una condición que al llegar a cierto número, en ese momento va a lanzar un nuevo programa simulando que es una máquina virtual que acabo de echar a andar. Ah, perfecto. Con eso yo te voy a evaluar. ¿Sí? Sí, sí, Ivette, ¿sí queda claro? Profesor. Sí. Gracias, Lisette. Sí, sí, profesor. Sí. Luisa, ¿dudas, preguntas? No, profe, así está bien. Todo claro. ¿Ya había quedado así desde las veces pasadas, Luisa? ¿Ya te había quedado claro así? Solo tenía unas dudas en lo de capa de, bueno, lo de concurrencia, pero ya ahorita con lo que nos estaba diciendo ya me quedó más claro. Ok, perfecto. Entonces, chicos, bueno, ahora ya con esto cerraría la parte de... A ver, espérenme, no me había fijado que aquí... que no estaba grabando la clase, que vi apenas el mensaje en el chat. Entonces, con esto, digamos que yo voy a tener como definido que ya quedó claro en dónde me voy a concentrar para el proyecto, para evaluarlo. Y también los que están haciendo propuesta nueva, ya nada más lo que tienen que hacer es detallarme, ¿no? Esas partes que si a lo mejor se mencionaron de manera muy genérica, decirme, bueno, sí, voy a tener tantas conexiones, voy a enfrentarme a este fenómeno y voy a tener este tipo de casos de estudio, de escenarios, de condiciones y así va a operar. Entonces, por esa parte, digamos que ahorita ya dejo de comentar acerca de esa evaluación del proyecto. Paso ahora a preguntar si todos ya accedieron a Amazon Web Service. Yo sí, profesor. Yo sí también. ¿Y el resto? O si levantan su mano para que me digan los que no han accedido a Amazon Web Service.
Los que no han accedido. Bien. Yo, por ejemplo, tengo una duda, profe, porque Sí. yo ya ingresé, pero con el correo anterior y ya hasta más o menos vi las páginas que abrió la clase anterior, pero también tengo la invitación con el institucional. Entonces, Sí, sí, Jesús, no hay problema. Si tú ya tienes acceso con el correo personal, adelante, con ese sigue operando. La intención de haber enviado y solicitado su correo institucional fue porque hubo personas la vez pasada que me dijeron que no recibían en su correo personal las invitaciones de Amazon. No sé si se iban al spam o ni al spam llegaban. Entonces la solución fue hablando con quien es el administrador de AWS Educate en México y que nos gestiona el nodo de Upita. Le comenté esa situación y me dijo, bueno, la realidad es que todos deben de usar su cuenta institucional, dice. Entonces, dice, lo mejor es que todos usen siempre su cuenta institucional. Los que tengan problemas, pues hay que pedirle su correo institucional y con eso deben de poder acceder sin problema. Ahora, nosotros, en este caso en la materia, vamos a seguir viendo lo de Amazon, pues porque son como ejercicios prácticos. Todavía nos falta ver también el de gRPC para poner ahí a andar un ejemplo en Amazon. Y esos son pues ejercicios prácticos que vamos todavía a hacer, independientemente de que alguien decida aplicarlos o no en el proyecto final, ya que no es un requisito como tal. Pero eso será como para cubrir pues los temas que yo mencioné que íbamos y que vamos a ver en esta unidad de aprendizaje y que obviamente pues para muchos pueden ser muy representativos en el sentido de que son plataformas, son cuestiones que laboralmente están vigentes, ¿no? En el mercado laboral actual de tecnología, cosa que no ocurre con las otras tecnologías que vimos al inicio, ¿no? De la unidad de aprendizaje. Entonces, chicos, si nadie tiene más preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera, por hoy cerraré esta sesión. Voy a terminar de evaluar sus exámenes para también compartírselos ya en el Classroom y que todos sepan cómo van, para que así también puedan ustedes tener sus evaluaciones y hacer su mejor planeación con respecto a lo que van a entregar y que esperan obtener del proyecto final. ¿Correcto? Sí. Sí, profesor. Ok, profesor. Bueno, muy bien. Pues entonces, por hoy cerramos la sesión. Profesor, una última pregunta. Sí, dime. En el caso de las correcciones de nuestra propuesta de proyecto, ¿se las estaríamos enviando, digamos, hoy para que nos dé la respuesta lo más pronto posible? Sí, por ¿Para que supuesto. la revise? Sí. Ah, claro. Sí, profesor, gracias. Sí, gracias, Jorge. Muy bien. Entonces, que tengan todos buena tarde, chicos, y nos vemos el miércoles para la sesión de laboratorio que seguiremos usando Amazon. Nos vemos. Ok, profesor, hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.